Dios te bendiga grandemente. La gracia de nuestro Dios sea contigo y conmigo. Como siempre le pedimos, hasta que Él venga por nosotros, por su iglesia. Yo quiero compartir contigo un pasaje porque quiero darte una alerta. Quiero darle una alerta a, al pueblo de Dios y a los que aún no están dentro del pueblo de Dios, pero que son seres humanos que tratan a diario unos con otros. Todos estamos aquí en este mundo y nosotros tenemos relaciones. Y por causa de nuestro corazón engañoso y nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros a veces somos muy dados a desear a otro mal cuando nos ha ofendido, nos ha hecho algo, y como dicen por ahí, se lo tenemos guardado. Y muchas veces esas personas se han arrepentido de lo que han hecho. Ya es decir, hay cosas que con el tiempo uno se da cuenta que actuó mal o lo que sea. Y mucha gente se ha arrepentido ya de las cosas que cometió. Sin embargo, no siempre no recibieron quizás una disciplina por lo que cometieron. Entonces, muchas veces cuando vemos que alguien está pasando por una disciplina que es consecuencia de alguna actitud que tuvo, hay muchos que fallamos en cuanto a cómo lo vemos. Muchas personas se han alegrado del mal del otro. Como dicen por ahí, hacen leña del árbol caído. Y se gozan de lo que está pasando. Y lo que dicen es, ay, eso está bueno que le pase porque él se lo merece, porque él hizo esto y esto y esto. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Abdías. En el libro de Abdías, el capítulo 1, que es el único capítulo que tiene, los versículos del 10 al 13, mira lo que dicen. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado manos a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Este pasaje pudiera dárseles mucho significado, es decir, tiene una historia este pasaje, pero de todas formas, este pasaje nos refleja que Dios llama la atención al que en el momento de la aflicción de un prójimo se alegró de lo que le estaba pasando. ¿Entienden? Es decir, quizás hay personas a tu alrededor o en tu vida que realmente en un momento de su vida hicieron algo que no era correcto. Y como consecuencia de eso, le vinieron males. Pero tú no eres el adecuado para alegrarte por lo que está sucediendo. Quiero darte una alerta, que tengas mucho cuidado. Quiero darte una alerta porque tienes que tener mucho cuidado. Porque el Señor se enfurece por eso. Nuestro Dios que lo ve,
se enfurece por eso, le molesta esa actitud. Y luego, a ti, a mí, por habernos alegrado en el día del mal de otra persona, Dios también nos da una disciplina. Porque el mandato que nosotros tenemos en la Biblia, y sé que quizás tú lo has leído muchas veces en Romanos capítulo 12, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es el mandato que nosotros tenemos. ¿Entiendes? Ese es el mandato que nosotros tenemos. Es decir, yo estoy llamada a perdonar. Yo estoy llamada a pasar por alto las ofensas y dejarle al Señor que haga justicia, porque nuestro Dios es el que sí sabe hacer justicia. No nos permite a nosotros tomar la justicia en nuestras manos. Él toma la justicia en su mano porque Él sí es justo. Y yo, miles de veces, quizás también me he comportado mal, y por eso yo no soy merecedora de hacer la justicia, tengo que dejársela a Dios. Ahora bien, cuando yo veo a Dios aplicando justicia a alguien, ¿entiendes? Cuando yo veo a Dios aplicándole justicia a alguien y recibiendo las consecuencias de sus malos caminos, yo no puedo alegrarme, yo no puedo gozarme, ni hacer así con las manos, qué bueno que le está sucediendo. Yo debo, de manera de humillación, pedirle a Dios, ay Padre, ten misericordia de él. Eso es lo que yo tengo que hacer. Padre, ten misericordia de él o ten misericordia de ella. Porque aún haya fallado, ten misericordia. Porque todos nosotros, en diferentes momentos de nuestras vidas, hemos tenido que clamar por la misericordia de Dios. Precisamente ¿por qué? Porque no hay nadie justo, ni hay nadie perfecto, ni hay nadie bueno. Entonces, nosotros hemos necesitado muchas veces de la misericordia de Dios. Y tenemos que tener cuidado de la burla que hacemos cuando alguien está en problemas. Fíjate inclusive que en la Biblia, cuando los dos ladrones que estaban al lado de la cruz de Jesús, cuando lo estaban crucificando, ¿quién era el justo ahí? ¿Quién era el justo? Era Jesús, muriendo por toda la humanidad. Él era el justo. Sin embargo, los dos ladrones no actuaron igual. Los dos ladrones no actuaron igual, pero fíjate quién de los dos fue el que salió justificado. Vamos a buscar este pasaje que está en Lucas capítulo 23, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición, en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Ellos eran ladrones. Nosotros recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Es decir, mientras que otro se burlaba y le decía: pero si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí y sálvanos nosotros también que estamos aquí padeciendo. Sin embargo, el otro, que reconocía su condición y sabía que él estaba recibiendo lo que merecía, pero que Jesús no merecía nada, tuvo compasión de él, lo miró con compasión, al contrario, y le llamó la atención al otro y le dijo: nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este no ha hecho nada. Y lo que le pidió fue misericordia. Le dijo: Señor, cuando tú llegas a tu reino, acuérdate de mí. Y la palabra dice que el Señor le contestó:
desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, Él alcanzó misericordia porque Él actuó con misericordia. Él actuó con compasión. Él reconoció su condición y solamente sabía que podía clamar a la misericordia de Dios y a la bondad. Pero el otro, que se estaba riendo de su condición, que se estaba burlando de su condición, que no le importó, sabiendo y teniendo conocimiento de que él merecía lo que estaba pasando. Sin embargo, lo que estaba era burlándose de Jesús. Entonces, quiero llamar la atención para que tú sepas que tenemos que tener cuidado de nuestras actuaciones, de nuestras actitudes nosotros frente al mal del otro. Aunque él esté preso por algo que hizo, aunque esté pasando una situación en su cuerpo como consecuencia de cosas que estaba haciendo, aunque lo haya perdido todo y esté ahora ambulante por las calles, porque antes era millonario y ahora es pobre porque los vicios lo llevaron a eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo que tenemos es que pedirle a Dios que tenga misericordia. Que tenga misericordia. No podemos alegrarnos al ver esa condición y decir, Él se lo buscó. Mucha gente así que habla. Él se lo buscó. Eso Él tiene la culpa de lo que está pasando. No, porque nosotros, ninguno estamos exentos de las fallas. De las fallas que este corazón engañoso y perverso, como lo llama la Biblia, nos hace errar muchas veces en el camino. Así que solamente quería darte esta alerta. Que tengas mucho cuidado porque aquí en el pasaje de Abdías, el Señor le dice claramente, no debiste haber hecho eso, no debiste, y repite varias veces la palabra no debiste. No debiste haberte parado y burlado y hacer tal cosa en el momento en que tu prójimo, tu hermano, estaba en esta situación. Nosotros tenemos que pedir al Señor que aumente nuestra compasión, que nos ayude a mirar a la gente de la forma como Dios la ve. Porque cuando uno escudriña la palabra, uno se da cuenta de la manera en que Dios miraba a la gente. De la manera como Dios miraba a la gente. Fíjate que el pueblo de Israel, en la historia del pueblo de Israel, tú ves al pueblo de Israel fallándole 1000 veces al Señor. Y sin embargo Dios les tuvo misericordia. Les tuvo misericordia. Es cierto que Él muchas veces tuvo que castigarlo duramente. Pero hay cosas que quizá un humano, nosotros mirándolo con nuestra visión humana, no lo hubiéramos pasado por alto. No hubiéramos actuado dejándolo pasar por alto y el Señor los perdonó. Y además, en nuestra condición de la palabra de Dios, como vemos que el Señor ha tenido mucha misericordia de nosotros. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que dice, no te permito a ti hacer justicia ni vengarte. Tú me la tienes que dejar a mí. Dice la Biblia, deja lugar a la ira de Dios. Porque la ira de Dios es justa. ¿Entiendes? La ira de Dios es justa. Mi ira no es justa, pero la de Dios sí es justa. Él sabe lo que debe hacer y aplicar en cada momento. Así que ojalá que podamos aprender esto. Dios nos libre de burlarnos y de alegrarnos cuando nuestro hermano o nuestro prójimo está pasando por momentos difíciles como parte de o como una disciplina de Dios o como parte o consecuencia de sus actos, porque lo que Dios nos llama es a ser misericordiosos y compasivos, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Eso es lo que dice su palabra. Dios te bendiga.